Año 60 después de Cristo. Britania es un hervidero de rebeliones frente a la arrogancia de Roma. Mientras el gobernador Paulino Suetonio sofoca una revuelta en la isla de Anglesey, la reina de los Micenos, Boadicea, se dirige a la capital de la provincia romana. Ante la tenaz resistencia del ejército imperial, Boadicea se abre paso a golpe de espada. El grito de libertad de la reina Boadicea recorrió toda Britania. Su valor y arrojo en la batalla la convirtieron en una leyenda que aún perdura. Bueno, aquí nos trasladamos ya a la Britania romana. La rebelión de Boudica, no sé por qué la llaman aquí Boudicea, pero bueno, Boudica se desarrolla tras los abusos que hacen los romanos de esta tribu de los Icenos, ¿vale? Cuya reina era Boadicea, ¿vale? Estaba casada con Brasutago, y este al morir había dejado en herencia la mitad de su reino a los romanos y la otra mitad a sus hijas. ¿Qué hacen los romanos? Van directamente y se adueñan del reino entero. Y encima violan a las hijas y azotan a Boudica. ¿Qué es lo que provocan? Que los icenos se rebelen, convenzan a las tribus vecinas para que se unan a la rebelión, y aprovechando que Paulino Suetonio está en Mona, en la isla de Anglesey, luchando contra los druidas que allí hay, pues se levanta, destruye 3 ciudades romanas, que son Camulodurum, Londinium y Verulamium, ¿vale? Camulodurum es Colchester, Londinium es Londres y Verulamium es San Albans. Pero bueno, al final, pues Paulino Suetonio vuelve, se enfrenta en campo abierto a estos rebeldes y los derrota. Boudica desaparece de la historia y ya está. Y aquí, pues básicamente, del territorio iceno tienes que ir hasta Camulodurum y arrasarla. Ya está. Esa es la partida. Así que bueno, no tiene mucho más. Vamos a por el siguiente. Año 77 después de Cristo. El noble tribuno Gneo Julio Agrícola es designado gobernador de Britania. Por expreso deseo del emperador, viaja a la isla con un doble mandato: pacificar las regiones del sur y mantener alejada la amenaza de los caledonios del norte, expertos en la táctica de la emboscada. Gneo Julio Agrícola fue el más insigne gobernador romano de Britania y contó por victorias todas las batallas que libró de norte a sur de la isla. Bueno, aquí pasamos a ser los romanos. En las campañas de Gneo Julio Agrícola, aquí pues básicamente empiezas en Londinium y tienes que conquistar prácticamente toda la isla de Britania, hasta llegar aproximadamente a la frontera entre Inglaterra y Escocia, en el que habrá una ciudad enorme, llena de caledonios, que era una de las tribus de la zona, que avanza hacia Londinium, y en Londinium tienes que derrotar a esta incursión. Ya está. Es yo creo que la campaña que más me gusta de este juego, la de Agrícola, porque conquistar Britania mola. Y nada, la realidad pues es esa. En época de Domiciano, Agrícola es nombrado gobernador. Lo cuenta muy bien, creo que es su cuñado, si no me equivoco, Tácito, el autor clásico Tácito. Él le dedicó un libro que os pondré después. Y pues es básicamente eso. Agrícola es famoso no solo por conquistar lo que quedaba de Britania,
por conquistar, sino porque es el primer romano que se aventura en lo que hoy es Escocia. Tiene una serie de campañas y construye una serie de campamentos en la costa este de Escocia, y es el primero que llega tan al norte. Ni siquiera Julio César había llegado tan al norte. Y ya está. Y es muy divertida para mí y muy entretenida esta partida. Así que bueno, yo creo que vamos a por la última ya. Año 167 después de Cristo. Los germanos rompen la frontera del imperio y saquean la ciudad romana de Aquilea en el Golfo de Venecia. El emperador Marco Aurelio no está dispuesto a tolerar esta osadía y se pone al frente del mayor ejército conocido hasta entonces. El objetivo: expulsar a los invasores más allá del Danubio y acabar de una vez por todas con la amenaza bárbara. Marco Aurelio comprometió su honor, su fortuna e incluso su vida en la campaña de Germania, restableciendo la frontera norte del imperio en el cauce del Danubio. Vale, ya la última campaña del juego es con Marco Aurelio, ya en el siglo II. Y lo que tienes que hacer es, desde Aquilea, desde la ciudad de Aquilea, que será tu base, tienes que tomar una serie de fortines que están en la orilla romana del Danubio. Y nada, cruzas el Danubio, vences a los germanos que hay al otro lado y se acabó la partida y has ganado. En la realidad, en el contexto histórico, mucho más complicado. La guerra marcomana, que es la que libra Marco Aurelio durante prácticamente todo su reinado, pues no consiguió el objetivo que pretendía Marco Aurelio, que era destruir definitivamente a los germanos y que dejasen de atacar la frontera. No lo va a conseguir. Estuvo a punto. Si hubiese vivido un poco más, quizá lo hubiese conseguido. Nunca lo sabremos. Su hijo Cómodo no va a hacer absolutamente nada. De hecho, va a firmar una paz que yo creo que no va a dejar contento a nadie. Y ya está. Pero bueno, os recomendaré un libro sobre Marco Aurelio. No os voy a recomendar sus famosas meditaciones. Y ya está. Y bueno, aquí se acaban las campañas. Os he hablado de todas. Así que os voy a recomendar publicaciones, conferencias y documentales. Y se acabó. Vamos a ello. Bueno, amigos, pues después de haber visto esta cinemática y haber comentado un poco el contexto histórico y más o menos de qué va la partida, pues ahora me gustaría haceros algunas recomendaciones de bibliografía, de conferencias, de documentales que os ayudarán a profundizar en estas batallas en las que podemos ser romanos, egipcios, cartagineses, íberos, etcétera. Y bueno, quisiera comenzar recordando un documental que se llama Aníbal, el peor enemigo de Roma, que ya os lo recomendé en el vídeo anterior de Imperium 2, por ahí por la pantalla os estará saliendo, que está muy bien, es de la BBC. La BBC casi siempre hace buenos documentales. Y bueno, a continuación os quiero recomendar una conferencia de la Fundación Juan March que se llama Cannas y habla un poco sobre esta gran victoria de Aníbal y estoy seguro de que os va a gustar mucho. La Fundación Juan March también tiene muy buenas conferencias. Vale, ahora os voy a recomendar un libro. Es un libro que lo tengo aquí mismo, que se llama Escipión Emiliano, destructor de Cartago, conquistador de Numancia, que es este de aquí.
Os va a gustar bastante, es de este año, de 2025, y cuenta la vida de Escipión Emiliano. ¿Vale? Os va a gustar mucho. Es de Manuel Salinas, es un catedrático ya retirado y os va a gustar bastante. Y sabe de lo que habla. Ahora, respecto a las campañas que hemos podido jugar con César y con los galos, me gustaría recomendaros la conferencia de la Fundación Juan March, también de Alesia, del sitio de Alesia. También la tenéis online en YouTube y está bastante bien, muy completa y la dan profesionales. También os quiero recomendar este libro de César contra Pompeyo, ¿vale? Que está muy bien, ¿vale? Es de este año también y creo que os gustará. Después, quería recomendaros un documental, este ya tiene sus añitos, es del canal Historia, que se llama Alesia, la batalla de Alesia. Lo está en YouTube y cuenta básicamente cómo fue el asedio, ¿vale? Con reconstrucciones, con panorámicas del sitio arqueológico actual de Alesia y creo que está muy bien y podéis aprender. Además está bastante curioso. Después, respecto a Augusto, me gustaría recomendaros este libro, El ejército romano en Egipto, de Sabino Perea, ¿vale? No es específico de la conquista de Egipto, habla al principio de cómo era el Egipto que conquista Augusto y empieza a hablar de cómo están las legiones romanas mientras están destinadas ahí en Egipto. Os gustará. Yo ya me lo he leído y está muy bien. También os quiero recomendar la conferencia otra vez de la Fundación Juan March. Tiene muy buenas conferencias. Que es la batalla de Teutoburgo, que se llama Los bosques de Teutoburgo, masacre en Germania. Está muy bien. Creo que aprenderéis y creo que os gustará. Yo las he visto todas y varias veces. Está bastante curiosa. Después quería recomendaros una serie documental de Bethany Hughes, una historiadora y arqueóloga británica, que se llama 8 días que cambiaron la historia de Roma. Narra 8 momentos clave de la historia de Roma que para Bethany Hughes pues, fueron trascendentales para el cambio constante en la historia de los romanos. Después está Roma, la última frontera, que es un documental ya bastante antiguo del canal Historia, que narra la historia de Britania, de la isla de Inglaterra, desde que la conquistan los romanos bajo el reinado del emperador Claudio hasta que es ocupada e invadida por las tribus anglosajonas, que serán las siguientes en ocupar la isla tras la retirada romana. Después, me gustaría recomendaros el número de Despertaferro, Roma conquista Britania, ¿vale? Está chulísimo. Narra en unos artículos muy interesantes la rebelión de Boudica, ¿vale? De hacer unas reconstrucciones, a mí me encantan y creo que estará bastante bien. Que le echéis un vistazo si queréis saber más sobre la rebelión de Boudica que habéis podido jugar en este Imperium 3. Recomendaros, por supuesto, el documental que está en YouTube, Boudica, la reina guerrera, que os narrará un poco más el estilo cine documental, cómo se desarrolla la rebelión de Boudica.
Continuar, por supuesto, con la invasión, bueno, más que invasión, la campaña de Julio Agrícola, ¿vale? Por la pantalla os estará saliendo la portada de la obra de Cornelio Tácito, La vida de Agrícola. Yo tengo ese libro y la verdad es que Tácito no decepciona y está bastante curioso, la verdad. También os quiero recomendar este libro, que son Las legiones romanas en Caledonia, que narra cómo Agrícola lleva a cabo sus campañas. Si con Tácito os cuenta cómo se lo contaron a él las campañas de Agrícola, aquí lo tenéis de una forma histórica y un poco más arqueológica y científica. Creo que este libro también os puede gustar bastante. Ya para terminar, con las campañas de Marco Aurelio, que es la última pantalla que tenemos para jugar en el juego, pues os recomiendo este número de Despertaferro, ¿vale? Que habla un poco de la dinastía Ulpio, Aelia, Antonina, y creo que habla también sobre esas campañas marcomanas que tiene que llevar a cabo Marco Aurelio para defender el imperio. Y por último, os recomiendo este libro de campañas dacias y marcomanas, ¿vale? Que habla de estas guerras que tienen esta dinastía, ¿vale? Campañas dacias las tiene Trajano y las marcomanas las tiene Marco Aurelio. No va a ser el único, pero para que le echéis un vistazo. Y bueno, aquí termino, ya no os recomiendo más, que os he recomendado bastante material. Creo que con esto tendréis suficiente. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pues dadle like, suscribiros a mi canal y nos vemos en la próxima. Adiós.